Me gusta, me agrada saber eso. Damos gracias a Dios por todas las mamás del día de hoy. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de nuestras mamás? Somos bendecidos porque tenemos a nuestras madres, y los que ya no tenemos a nuestras mamás, sabemos que ahora son madres, y si todavía no son madres, entonces sabemos que podemos bendecir la vida de otras mamás que están haciendo la obra con sus hijos. Pero el día de hoy, iglesia, tengo una palabra para ti que a mí en lo personal el Señor ha estado hablándome muchísimo sobre este tema. Es muy importante, iglesia, que todos nosotros podamos entender una palabra. Y la palabra que el Señor me ha estado mencionando todos los días, día y noche, es la palabra proceso. Si bien saben, el último mes he estado predicando mucho acerca del proceso. Pero iglesia, es algo que la iglesia hoy en día está viviendo tanto que debemos saber, iglesia, que el proceso es tan necesario que nos hace ser, iglesia, la persona capaz para lo que queremos en el Señor. Y yo te quiero decir algo el día de hoy. Yo te quiero hablar el día de hoy de un tema que espero que sobre todas las cosas puedas guardarlo en tu corazón. Este tema se llama el día de hoy, cuando parece que Dios llega tarde. ¿Cuántos creen que parece que Dios ha llegado tarde a nuestras vidas? Muchas veces. ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros en la vida nos damos cuenta que pareciera que Dios llega tarde a nuestras vidas? Pero ¿cuántos saben que Dios no llega tarde jamás a nuestra vida? Dios tiene el poder, Dios tiene la voluntad, en su santa voluntad, de hacer las cosas con un propósito. Y yo te quiero decir algo, iglesia, en la palabra que te tengo el día de hoy preparada para ti, yo quiero que la guardes. Porque el día de hoy tú vas a entender algo, tú vas a entender en el nombre de Jesucristo que los procesos son necesarios para que tú crezcas, para que tú subas, para que tú seas una persona fuerte, valerosa en el Señor. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Para esto, iglesia, yo quiero, por favor, que me acompañen en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1 al verso 6, y cuando ya lo tenga me da un fuerte amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice la escritura, ¿cómo estaba? Entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y los enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Una vez más, sino para ¿qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escúchame bien, iglesia, vamos a hacer una pausa el día de hoy. Yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir que el proceso que estás viviendo no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. ¿Escuchaste bien? Esa enfermedad que tienes no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Ese proceso económico no es para que mueras en ese proceso, sino es para que la gloria de Dios se manifieste ahí. Ese proceso legal no es para que mueras en ese proceso, sino para que la gloria de Dios se manifieste ahí. Es para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, iglesia. Lo hemos entendido hoy.
Pareciera que Jesús llega tarde con Lázaro. Verso 5. Y amaba, ¿qué dice? Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Qué dice? Lo amaba. Ahora te pregunto algo, iglesia. Si Jesús amaba tanto a Marta, si Jesús amaba tanto a María y si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué permitió entonces que pasara eso? Para la gloria de Dios. Miren, esto es algo que yo quiero que entiendas. Que la gloria de Dios va a ser manifestada en todas las áreas de tu vida. Aún yo te quiero decir esto, iglesia, yo quiero que lo guardes. El hecho de que Dios te ame no significa que no vas a pasar por áreas de sufrimiento. Vas a pasar por áreas de sufrimiento porque es necesario para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús amaba tanto a Marta, Jesús amaba tanto a María, Jesús amaba tanto a Lázaro, pero era necesario que ellos pasaran esta situación para que Jesús fuese glorificado. Les pregunto algo, ¿quién de acá quiere experimentar muerte o quiere experimentar la muerte de un ser querido? Yo creo que nadie, pero uno diría, ¿por qué Jesús permitiría que pasara eso para que ellos pudieran ver la gloria de Dios y los amaba? Porque déjame decirte algo, iglesia, Jesús amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, pero era necesario pasar ese proceso porque la gloria de Dios se tenía que manifestar. Y en el verso 6, vean lo que dice la escritura, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde... Esto es una gran incongruencia. Si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué tardó para la gloria de Dios? Cuando tú amas a alguien y sabes que está mal o está enfermo, tú acudes a su llamado. Tú acudes a verlo, tú acudes a saber cómo está. Pero Jesús, a pesar de esa situación, sabía que era necesario que la gloria de Dios se manifestara. Hay veces que nosotros vivimos procesos, iglesia, donde Dios permite que lleguemos al fondo o toquemos fondo para que nosotros seamos, iglesia, el reflejo de la gloria de Dios. ¿Es difícil vivir estos procesos? Claro que sí. Y Dios nuestro Señor nos habla acerca de esto. Pero para esto, iglesia, yo te quiero decir que Dios nunca llega tarde. Que a pesar que parezca que Dios está llegando tarde, déjame decirte una cosa, Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo, porque en el lugar donde estás, en el momento en donde estás, Dios lo dispuso por algo. Él no ha dispuesto un lugar solamente porque se le antojó, Él no dispuso un tiempo solamente porque así lo quiso. No, Dios quiso ese momento, ¿saben por qué? Porque había un propósito en tu vida. Tenía un propósito tu vida en este tiempo y lo ha permitido así y debes creerlo. Dios no ha llegado tarde contigo, pero a veces, iglesia, parece que llega tarde con nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio hay veces que ha llegado tarde. Parece que ha llegado tarde con nuestro hijo en los vicios, con nuestras hijas perdidas, con nuestra familia acabada. Parece que Jesús llegó tarde, parece que Jesús no ha llegado, parece que ya no hay ninguna esperanza. Pero Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde, iglesia. Nunca llega tarde. Y para esto, iglesia, yo te quiero, antes de dar unas ideas, yo te quiero dar unos consejos de cómo pasar este proceso. Y este proceso nosotros lo encontramos y Jesús nos los enseña a través de su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 11. Vamos a leer ahora, vamos a leer en el verso 21, por favor. Juan capítulo 11, pero vamos a leer el verso 21. Cuando ya lo tenga, un fuerte amén, iglesia. Ven lo que dice la escritura. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le dijo Marta a Jesús?
Señor, si tú no hubieras estado acá, mi hermano nunca había muerto, o no hubiera muerto. Miren, para esto tenemos que entender algo, que hay dos tipos de personas, las Marías y las Martas. Las Martas son los cristianos que viven con afán y con ansiedad por las cosas naturales, por las cosas momentáneas o por las cosas naturales. Esos son los Martas o las Martas. Pero existen el otro tipo de cristiano, de personas, que son las Marías, que prefieren la presencia de Dios y adorar al Padre en vez de las cosas naturales. Ojo, no estoy diciendo que no hay que ocuparse de las cosas naturales, no, sí es necesario, pero no te afanes. Si no ha salido bien como lo que tú quieres en tu trabajo, en tu negocio, no te afanes. Mejor ora y entrégale al Señor y Él hará. Si no ha salido como quieres con tu hijo, con tu colegiatura, con lo que haga, lo que estés haciendo, no ha salido bien, entonces no te afanes. María es la clase de personas que no se deja llevar por el afán y la ansiedad, pero ¿saben qué hacen? Tienen una actitud de adoración. Prefieren estar en primer lugar en las cosas espirituales y después en las cosas naturales. Las personas que se afanan y que tienen esa ansiedad se van enfriando poco a poco. Hay veces que nosotros vemos que el dar es un reflejo del corazón. Y no solamente estoy hablando de dar económicamente. Cuando tú ya no das consejo a una persona, es porque en tu interior la fe y la esperanza la has perdido para ti mismo también. Y por eso te cuesta trabajo ya dar un consejo a otro. Hay personas que han perdido tanto la fe y la esperanza que ya no dan ni económicamente ni espiritualmente hacia la vida de otros. ¿Por qué? Porque han perdido algo dentro de ellos. María es el claro ejemplo de las personas que necesitan, iglesia, meterse en la presencia del Señor. Y yo quiero que vayamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 32. Dice la Escritura, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pregunta, iglesia, ambas hicieron la misma pregunta. Las dos hicieron lo mismo. La misma pregunta fueron soltada por las dos, pero la actitud fue diferente. Con Marta fue solo una queja y una pregunta, mas no se postró a sus pies. María se postra a sus pies y después le dice la pregunta. ¿Se dan cuenta cómo en el proceso tu actitud tiene mucho que ver? ¿Cómo vas a pasar ese proceso? Hay personas, iglesia, que pasan el proceso de una manera incorrecta. La pasan con queja, con amargura, con rencor, y no son capaces de pasar ese proceso bien adorando. Pero María, hay personas que pasan el proceso siendo humildes, arrodillándose ante el Señor y diciendo, Señor, haciendo la misma pregunta, pero de forma diferente. Hace tiempo una persona me dijo un dicho que es muy común entre todos nosotros. ¿Han escuchado el dicho que dice, así como está el pedir, está el dar? Sin lo natural aplica también en lo espiritual. Si tú vas con Dios digno, pidiéndole las cosas o preguntándole el por qué, porque es Dios, Dios no te va a contestar. Dios solamente, tal vez sí te conteste tu pregunta, pero no va a haber un milagro como lo pasó con María. Ahorita lo vamos a entender por qué. Jesús sí le contesta a Marta y le dice, de cierto te digo que tu hermano va a resucitar. Pero el acto de María produjo algo más poderoso en Jesús.
Verso 33. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, verso 34, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Qué fue lo que movió a Jesús? ¿La pregunta o la actitud? A Jesús no le movió la pregunta. Porque entonces si le hubiera movido la pregunta, le hubiese movido el corazón desde Marta. Pero no le movió a Jesús la pregunta, le movió el corazón. ¿Qué hacemos cuando nos es quitado algo? ¿Qué hacemos cuando sufrimos algo? ¿Qué hacemos? ¿Preguntamos, nos quejamos, alegamos o primero adoramos y después alegamos? Las mejores batallas se ganan en oración, iglesia, de rodillas. Porque dice la Escritura que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Este es un consejo para ti. ¿Quieres ganarle una partida a tu jefe? No lo hagas reclamándole, no lo hagas creando división. ¿Saben cómo háganlo? De rodillas. Oren al Padre y el Padre que los ve en secreto los recompensará en público. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Jesús mira la actitud de Marta y le contesta, pero la actitud de María es otra. La actitud de María es de una adoradora. Se postra ante sus pies y empieza a llorar y le empieza a decir la misma pregunta. Esto cautivó el corazón de Jesús. Jesús lloró no porque no tuviera esperanza, sino porque le conmovió. Hoy te quiero decir algo, iglesia. Jesús también lloró contigo en esos momentos donde perdiste tantas cosas. Y Jesús no lloró contigo no porque, ya no hay esperanza. No, Jesús lloró contigo, ¿saben por qué? Porque se compadeció y se conmovió contigo. Eso es lo que hizo Jesús contigo. Por eso, iglesia, debemos entender que el proceso lo vamos a pasar mejor con actitud de rodillas. ¿Qué has perdido? ¿Qué se ha muerto en tu vida? Para esto, iglesia, yo te quiero hablar de algunas historias que nos hablan acerca de cuando pareció que Jesús o que Dios llegó tarde, pero nunca llegó tarde. Porque ¿cuántos saben, iglesia, que después de esta historia, Jesús llega a la tumba y le dice a Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale fuera? Lo que parecía que había llegado tarde, en realidad había sido para que la gloria de Jesús fuese manifestada a los hombres. Para esto, para cada historia, te quiero dar un punto. Así que el primer punto que yo quiero que entiendas es el siguiente. Dios no siempre responde rápido porque a veces quiere revelar una gloria mayor. ¿Escucharon bien? Se los vuelvo a repetir. Dios no siempre responde rápido porque a veces quiere revelar una gloria mayor. Lo que parece tardanza puede ser en realidad una preparación. Escúchalo bien, iglesia, las puertas más grandes son las que más tardan en abrirse. Una puerta pequeña, con tan solo una patada puedes abrirla y ya está abierta, pero una puerta grandísima, una puerta de calibre grande, calibre alto, necesitan de 2 o de 4 personas para poder abrirla porque tarda más en abrirse. Por eso, esa puerta que tú tienes, que estás orando y que estás pidiendo, ha tardado en abrirse porque es una puerta grande. Y ahorita vamos a ver algunas historias de las cuales conviene esperar puertas grandes y no puertas pequeñas. Porque las puertas pequeñas, iglesia, llegan rápido, se abren rápido, pero duran poco. Pero las puertas grandes se abren lento, pero duran para siempre. Para esto, para el segundo punto, tengo a una pareja de ancianos que creyeron sobre todas las cosas. Les estoy hablando de Abraham y de Sara. Les pregunto algo, ¿la promesa llegó rápido o tardó?
Tardó décadas. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 4, ustedes pueden leerlo en casa, pero Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. ¿Y cuántos saben que, iglesia, Abraham ya no estaba en condiciones para engendrar y Sara mucho menos estaba en condiciones para concebir? Pero vean lo que dice Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos capítulo 4, verso 18 al verso 21. El apóstol Pablo dice estas palabras de una forma poderosa. Romanos capítulo 4, verso 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a la que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando que gloria a Dios, esto es adorando o alabando, dando gloria a Dios, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Se dan cuenta? Dios es poderoso para cumplir su promesa. La promesa vino cuando Abraham tenía alrededor de 75 años y el hijo llegó cuando tenía ya casi 100 años. Iglesia, fueron décadas que esperó Abraham. Parecía demasiado tarde biológicamente. Precisamente ahí demostró Dios el cumplimiento de una promesa, porque aquellos no dependían de su cuerpo físico, sino dependían de su corazón. ¿Dependían de quién? De Dios. Aleluya. ¿Cuál es el segundo punto? Cuando ya no te queda fuerza humana, Dios recibe toda la gloria. ¿Escucharon bien? Cuando ya no queda fuerza humana, Dios recibe toda la gloria. Las promesas de Dios no caducan. ¿Saben? A veces Dios nos deja hasta los últimos momentos, cuando ya no tenemos fuerzas para venirnos a rescatar. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Porque si tú tuvieras un buen médico y Dios permite que el médico te sane, tú le vas a dar la gloria al médico. Vas a decir, mi médico súper bueno, él me sanó. Pero no fue así. Si tú tienes fuerzas para seguir adelante, el día de mañana tú te vas a jactar de tus fuerzas y vas a decir, fui yo, fue mi estudio, fue mi fuerza, fue mi preparación. Pero cuando ya no te queda fuerza y aún así sigues, es cuando te das cuenta que es Dios quien te está ayudando y te está sosteniendo. Cuando ya no tienes de dónde proveer, ¿cómo vas a ser provisto? Elías fue alimentado por cuervos. Y si el siervo del Señor fue alimentado de esa manera, ustedes también pueden ser alimentados si tienen fe. Esto me recuerda el testimonio de un hombre que terminó el instituto bíblico y se fue a un pueblo, pero se fue a sufrir. En los pueblos se sufre un poco más la obra, pero a veces las personas del pueblo también son más arraigadas. Este hombre, terminando el instituto, fue a sufrir al pueblo, fue a abrir una obra. ¿Y cuántos saben que aquel que come del evangelio, aquel que predica del evangelio debe comer del evangelio? Pero este pastor, pues al iniciar una obra ahí, pues no tenía sustento. Entonces dice la escritura, no te afanes por lo que has de comer o por lo que has de vestir, porque yo les voy a proveer, porque así como las aves del cielo son alimentadas, ustedes no serán alimentados también, no valen más que unos pajarillos. Entonces este pastor cuenta que todos los días llegaba un niño con un plato de carne y le decía,
pastor, se lo manda a mi papá. Le dejaba el plato de carne y se iba corriendo. El pastor salía corriendo atrás de él y le decía, y nunca encontró al niño. Así pasó durante aproximadamente un año. Y nunca salía corriendo, lo trataba de agarrar y nunca se le dio la oportunidad de agarrar a ese niño. Cuando la obra creció, él trató de buscar al niño y el niño jamás apareció. Después él entendió que era un ángel de Dios enviándole de comer a él y a su esposa que estaban ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque pareciera que a veces Dios se olvida de nosotros y nos deja hasta el límite. Pero Dios no se olvida. Porque en ese momento donde ya no puedes más, es cuando Dios te levanta y te dice, yo soy el que te proveo, yo soy el que te sano, yo soy el que te hace justicia, yo soy el que te ayuda, yo soy tu fortaleza, yo soy tu sanador. Porque Él quiere llevarse la gloria. Así que cuando ya no queda fuerza humana, iglesia, Dios va a recibir toda la gloria, iglesia. Así que si ya no tienes fuerzas, déjame decirte una cosa, prepárate porque entonces significa que Dios ya viene en tu ayuda. Cuando sientes que las piernas ya no te pueden más, entonces ahí es cuando viene Jesús y te dice, ven, yo te puedo levantar. Cuando sientes que ya no puedes seguir adelante, es cuando Cristo viene y te saca de ese lugar. Dios viene a ayudarte, iglesia. Dios viene a sacarte de ese lugar. Tercer punto, esta historia me encanta. La historia de José y sus años de prisión con propósito. ¿Cuántos saben que la historia de José es muy parecida a la de nosotros? ¿Por qué, pastor? Nos tienen envidia, nos venden por como esclavos. Parece que ya vamos progresando, parece que todo ya va bien y te meten a la cárcel. Parece que en la cárcel ya te está yendo bien y se olvidan de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones que parece que ya nos está yendo bien o que ya vemos la luz del día y en realidad nada de nada? Volvemos a caer en enfermedad, volvemos a caer en escasez, volvemos a caer en esclavitud. ¿Por qué? Así le pasó a José. José parece que queda en una buena casa, en la casa de Potifar, y le empieza a ir bien, ¿sí o no? Dice la escritura que la casa de Potifar empezó a progresar, gracias a Dios por medio de José. Pero ¿qué creen? Cuando le estaba yendo bien, se aparece la esposa de Potifar. Se le insinúa y por hacer lo correcto, lo meten a la cárcel, injustamente, por una difamación, por algo que nunca pasó, por algo que nunca hizo. Bueno, ya está en la cárcel. Haya gracia, José delante del carcelero, lo ponen en algo preferencial, parece que todo va bien y viene una luz de esperanza. Encarcelan a dos hombres, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y dice la escritura que tienen un sueño y José se le prende la luz de esperanza y le dice al panadero y al copero, yo puedo interpretar su sueño. Y al copero, ¿qué le dijo? Vas a ser restituido, te pido que no te olvides de mí. Cuando sale este copero, José tenía la luz de esperanza que se iban a acordar de él. ¿Y qué creen? Se olvidaron de él. Yo puedo ver a José que se va el copero y dice, no se va a olvidar de mí. Un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 6 meses, un año. Año y medio pasaron. Se olvidó de él. Díganme, cuando José es sacado de la cárcel, ¿no creen ustedes que José debió haber perdido la fe? Él debió haber perdido la fe por tanto que le pasó.
Y sin embargo, cuando sale de ahí, José sale fuerte, sabiendo que Dios lo iba a sacar de ahí tarde o temprano. Muchos de nosotros estamos así, en buenas y bajas. Y parece que ya nos está yendo bien de nuevo y de nuevo nos vuelve a ir mal. Y parece que de nuevo nos está yendo bien y nos vuelve a ir mal. Y así andamos como José, en casa de Potifar, luego por una injusticia y hacer lo correcto nos meten a la cárcel, luego nos va bien en la cárcel, luego se olvidan de nosotros, así nos va. Pero déjame decirte algo, iglesia, la puerta que tenía José era más grande. Porque déjame decirte, muchos pudieron haber dicho, Dios pudo haber dejado a José en casa de Potifar. Lo pudo haber dejado ahí cómodo. Lo pudo haber dejado ahí como buen sirviente. Lo pudo dejar ahí en una buena casa. Se pudo haber casado. Pero nunca pudo, pero si hubiera pasado eso, no hubiera logrado el propósito que Dios tenía para él. ¿Qué era más importante? Llegar a ser gobernador, llegar a ser señor de todo Egipto después de Faraón y salvar del hambre a su familia. Ese era el propósito más grande. Pero eso tuvo que incluir un proceso de cosas desafortunadas porque Dios tuvo que quitar de su zona de confort a José. Dios saca de su zona de confort a José desde la casa de su padre. José era el favorito de su padre. José no sabía trabajar. José era un niño mimado. José era un chavito que soñaba y le gustaba presumir sus sueños con sus hermanos. Díganme. Y aunque Dios respaldó sus sueños, no se libró del proceso. Porque Dios tuvo que sacar a José de la casa de su padre, lo tuvo que meter a servidumbre, lo tuvo que meter a esclavitud para que aprendiera a trabajar y para que aprendiera a humillarse. ¿Se dan cuenta de eso? José mismo lo dice con sus hermanos. Tiempo después, cuando se encuentra con sus hermanos, José les dice, el mal que ustedes querían para mí, Dios lo convirtió en bien. Iglesia, declara eso sobre tu vida. El mal que la gente quiere sobre de ti, Dios lo va a convertir en bien. En el nombre de Jesús. Y lo que estás viviendo, va a llegar el día donde te van a sacar de esa cárcel y vas a ser promovido. Pero si estás en la cárcel, ten una buena actitud en la cárcel. Las mejores cartas de Pablo, ¿saben dónde fueron? En la cárcel. Todas son hermosas, pastor, sí, pero las que tienen un jugo precioso fueron en la cárcel. La verdadera adoración sale cuando todo va mal. El oro puro sale cuando el fuego está a todo furor. Tercer punto, en base a José, el silencio de Dios no significa ausencia. ¿Escucharon bien? El silencio de Dios no significa ausencia. Hay procesos que solo el tiempo puede formar en el Señor. ¿Escucharon bien esto? Vas a salir de esa cárcel, vas a salir de esa tumba, vas a salir. Vas a tener ese hijo que tanto esperas, vas a tener esa promesa. Porque lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir, iglesia. Lo que Dios ha dicho, así va a ser. Punto número 4, lo vemos con la historia de Israel frente al Mar Rojo. ¿Recuerdan esa historia? Parece que Dios también los llevó a sufrir en el mar. ¿Por qué Dios los lleva al mar? ¿Por qué Dios toca el corazón de Faraón para que los vaya a perseguir? ¿Por qué? Repita conmigo, para la gloria de Dios. Esta es la respuesta a tus preguntas. Cuando tú digas, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? Tú di, para la gloria de Dios. Ay, pastor, pero me divorcié, pasó esto, pasó el otro. ¿En qué sería para la gloria de Dios?
Porque aún en la debilidad Dios te puede usar para glorificar su nombre. Y debemos entender eso, iglesia. Israel estaba frente al Mar Rojo. Y dice la Escritura que venían los egipcios tras de ellos. No. Cualquiera podría decir, Dios fue maldadoso con el pueblo, ¿no? Los mandó al agua precisamente para que ahí sufrieran. Pero no fue así. Dios quería manifestar su gloria. ¿Qué fue lo que salvó al pueblo de Israel? ¿Los buenos nadadores? ¿La buena astucia? Fue Dios abriendo el Mar Rojo que nadie podía hacer. Por eso Dios te mete hasta el Mar Rojo para que Él te salve. De verdad, ¿a cuántos de nosotros Dios cuando nos ha metido en el mar, nos ha encerrado en el mar con una tribu, con enemigos persiguiéndonos? ¿Y saben qué? Dios nos salva, Dios nos va a guardar. Y a mí me encanta esa palabra, a mí me encanta esa frase, porque cuando el pueblo empieza a clamar, Moisés le clama al Señor, le dice, Señor, ayúdanos. ¿Saben lo que dice el Señor? ¿Por qué están clamando? Empiecen a marchar y el mar se abrirá. Hay veces que necesitamos marchar, iglesia. Ya clamaste, ahora marcha, ponte a actuar. Porque Dios está contigo. Moisés le dice al pueblo, Israel, Jehová peleará por vosotros. Y los egipcios que ven atrás, nunca más los volverán a ver. ¿Qué es lo que quieres hacer, iglesia? Siguiente punto. Dios a veces espera hasta que no quede salud humana para manifestar su poder. La desesperación humana puede convertirse en una plataforma para hacer milagros. Cuando ya no tienes qué hacer y ya no sabes qué hacer, ahí es cuando Dios viene a ayudarte. La palabra del Señor dice que el Señor no defrauda a los que en Él han confiado. Él no defrauda a los que en Él confían. Por eso, iglesia, debemos saber eso. Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente punto, número 5, la historia de Jairo y su hija. ¿Recuerdan esa historia? Parece que también Jesús llega tarde con la hija de Jairo, ¿sí o no? Parece que llega Jairo y le dice al Señor, Señor, necesito que vayas a sanar a mi hija. ¿Y qué le dicen los que están de ahí? Ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. ¿Cuántas veces te han dicho así? Ya no molestes a Dios, tu matrimonio ya está acabado, ya no molestes al pastor. Tus hijos ya están perdidos. ¿Han escuchado eso? ¿Pero qué hizo Jesús? Sacó a los burladores y solamente se llevó a 3 de sus discípulos. A Jacobo, a Pedro y a Juan. ¿Por qué lo hizo así Jesús? ¿Por qué solamente a 3 y por qué no a todos? ¿Saben por qué? Porque Él necesitaba gente de fe. ¿Saben? Un consejo que te voy a dar es rodéate de gente de fe. No te rodees de gente que te quite la fe. ¿Conocen a esas personas que te dicen, no, pastor, es que de ese mismo dolor lo tuvo mi papá y de eso se murió? No, ¿cuánto llevas orando por tu hijo? 20 años. No, pues yo llevo 40 y ni cambio veo. No hagan eso. Rodéense de gente que no les atribuya carga, sino que les dé fe. ¿Cuánto llevas orando por tu hijo? No, pues tanto, vamos a orar por él, ¿qué te parece? Yo tardé 7 años, tú llevas 3, pero yo tardé 7 porque oré sola. Pero si oramos entre 2 y entre 3 y entre 4, vas a tardar menos. Esa enfermedad que tienes es para la gloria del Señor. Vamos a unirnos en ayuno y en oración por ti. Vas a sanar.
En el nombre de Jesús. Es gente de fe. Si tienes gente a tus alrededores que te dicen lo que te dije al principio, hazles como a Jesús. Sácalos. Sácalos de ahí. Porque solamente son gente tóxica que te va a cargar. Nada te aporta. Solamente, bueno, sí te aportan problemas y te aportan cargas. Conocen gente que no son buenos para aportar nada bueno, pero para aportar lo malo, hijo. Son expertos. Es más, yo creo que se gradúan por prácticas y no por títulos, por estudio. De verdad. Son buenos y expertos. Tienen doctorado en ponerle cargas a la gente. Tienen doctorado en ponerles quejas a las personas. Pero cuando les dices que hablen con fe, ay, es que no puedo. Ay, es que no lo creo. Pero la queja, hijo, bonito, sabroso. ¿Cuál es el quinto punto que te quiero enseñar? Lo que para el hombre terminó, para Cristo aún puede ser restaurado. ¿Escucharon bien? Las interrupciones también están bajo el control de Dios, iglesia. Te lo vuelvo a repetir, lo que para el hombre terminó, para Cristo aún puede ser restaurado, iglesia. No creas, iglesia, lo que te dicen las personas, créele lo que ha dicho tu Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Si Cristo ha dicho que lo hará, así lo va a hacer. A mí me encanta. Cuando llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice la escritura que dejó de llover, pero los del arca no bajaron luego. Se quedaron alrededor de 6 meses todavía, vagando. ¿Y qué pasó? Vamos a mandar un cuervo para ver si hay tierra. Manda Noé el cuervo y regresa. Le dice el Señor, manda una paloma. Manda la paloma y regrese. ¿Con qué regresa? Con un pedazo de olivo. Eso es algo poderoso y es para otra predicación. Yo siempre saco predicaciones de versículos bien pequeños, ¿verdad? Pero bueno. Vuelve a mandar Noé la paloma, pero la paloma ya no regresó. Y cuando Dios se da Noé se da cuenta, Dios los saca a Noé y a su familia cuando parecía que ya no había esperanza. ¿Saben? Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. Dios nunca llega tarde. Siguiente historia. La historia de David. David fue ungido, pero esperó para reinar. Entre la unción y el trono hubo persecución, cuevas y pruebas, iglesia. Muchos de ustedes quieren el trono, pero no quieren la persecución. Muchos de ustedes quieren el reinado, pero no quieren el proceso. Es difícil, pero es necesario. David es ungido como rey, pero parece que le empieza a llover, pero sobre mojado, ¿sí o no? Porque Dios lo unge como rey y todos creían que parecía David que ahora era el ungido, y luego se iban a levantar los hombres a su cuidado, e iba a tomar Israel. No, volvió a ser pastor, y luego se enfrenta a Goliat, pero el rey le tuvo envidia. ¿Cuántas veces quiso atravesarlo con la lanza? Y luego, no contento, también lo persiguió en el desierto, se hizo el loco con los filisteos, vivió en las cuevas. Luego, ya siendo rey, no terminó el proceso. Su propio hijo lo quiso matar. Hubo un momento donde salió con su ejército, regresa y toda la ciudad estaba quemada y todas sus esposas y mujeres habían sido cautivas. ¿Y saben qué quería hacer el pueblo con David? Querían apedrearlo. Pasó la prueba con lo que pasó con Betsabé. Santo Dios. Pero ¿saben una cosa? Lo vale. Porque David
fue el hombre conforme al corazón de Dios y un rey recordado hasta ahora. ¿Saben? Es importante entregarle las cargas al Señor. No sé por qué siento esto, pero es importante. Venimos cargados, venimos frustrados por muchas cosas, pero es importante entregarle las cargas al Señor. Hace tiempo, me acuerdo de algo. Hace tiempo, un hombre me dijo, pastor, ¿y cuál es el hombre de la Biblia que más admiran? Y yo le dije, pues Moisés. ¿Y saben qué me hizo? Me movió la cabeza y me hizo. Y yo le dije, ¿por qué me haces así? Me dice, ¿sí sabías quién mató a Moisés? No, el pueblo. Y le digo, ¿por qué? Sí, porque por culpa del pueblo Moisés no entró a la tierra prometida. Porque Moisés, como llevaba la carga del pueblo, llegó el día que, ¿qué hizo Moisés? Es que de verdad, iglesia, Moisés, siendo el hombre más manso del mundo, se desesperó con la roca cuando le pidieron agua y le pegó en vez de hablarle. Y yo digo, Dios mío, si Moisés se desesperó con esa gente, ¿yo qué me espero? De verdad. Si Moisés, siendo Moisés, hablaba con Dios cara a cara, el hombre más manso agarró la piedra y... ¿Y qué le dijo Dios? Por haber hecho eso no entras. Pero es que el pueblo me desesperó. Y es cuando me dicen, no, vas a ser pastor. No, espérate. No sabes. Cuando entramos al instituto bíblico, me pasó como en la enfermería. Yo estudié un rato enfermería. ¿Saben qué nos hicieron en la enfermería el primer día que entramos? Nos pusieron videos de sangre, videos de órganos afuera, así, tremendo. Y todos estaban así, y el profesor que nos dice, acaban de ver esto les espera. Quien no esté listo o quien vea ahorita que no es su vocación, puede salirse. ¿Y qué pasó, iglesia? En el instituto también me dijeron eso. Miren, pastores, futuros pastores, les espera esto. Y hubo varios que se salieron, ¿eh? Le dijeron, no, pues yo para estar batallando con la gente, mejor soy doctor o soy licenciado. Batallo con la gente, pero me pagan. A veces uno batalla con la gente y no recibimos nada. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre va a valorar la fe y el proceso en el que te va a meter, iglesia. Siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, iglesia, prepárense porque va a llover. Y ya saben que acá se escucha durísimo. Así que, Señor, si nos aguantas un poquito más, pero es tu voluntad y no la nuestra. Para terminar, acompáñenme a Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Vamos corriendo por el tiempo. Esto dice Habacuc, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Pero vean lo que dice el Señor en el capítulo 2, versículo 3. Esto es lo que yo quiero que te vayas el día de hoy. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que el Señor te ha dicho no va a tardar, va a venir, iglesia, y se va a cumplir. Aunque tardare,
La promesa se va a cumplir, iglesia. Eso que te prometió el Señor lo vas a ver, iglesia. Lo vas a ver cumplido en tu vida. Aleluya. Así que, iglesia, yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir que tal vez el día de hoy llegaron preguntándose por qué Dios no ha respondido todavía. Hay oraciones que llevan meses y quizás años. Y el corazón humano comienza a pensar, Señor, ¿dónde estás? Pero quiero decirte algo, iglesia. Yo te quiero decir que el silencio de Dios no significa la ausencia en tu vida. Hay momentos donde el cielo parece cerrado, pero en realidad Dios está preparando algo más grande de lo que imaginas. Marta pensó que Jesús había llegado tarde, pero no sabía que estaba a punto de ver una resurrección. Y quizás eso mismo está pasando contigo, iglesia. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo. No pierdas la fe en la sala de espera de Dios, porque cuando Él aparece todo cambia, y cuando Él actúa hasta la muerte vuelve a vivir, iglesia. No temas, iglesia, sigue adelante. Dios me ha estado moviendo mucho en esto. Habla del proceso. Habla del proceso. Vienen procesos. Miren, iglesia, a mí no me gusta profetizar cosas malas, no, no es eso. Pero vienen procesos para el mundo muy fuertes. Cristo viene pronto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar preparado? Vienen procesos para el mundo, iglesia. Y el Señor me lo decía así. David, prepara a la iglesia porque vienen procesos muy fuertes en el mundo. Y si no están bien arraigados a mí, muchos van a perecer. Pero Jesús dijo, aquel que permanece en mí, no le echo fuera. Nada podéis hacer separados de mí. Sigan adelante. Sigan fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios nos mandó una lluvia apacible, ¿verdad? Para que no se escuche tan fuerte. Así que en esta hora yo quiero orar por tu vida. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Y yo quiero despedir las redes sociales. Todos los que nos ven ahí, recuerda esto, Dios nunca llega tarde. ¿Estás viviendo un proceso? Sí, pero no ha llegado tarde. Dios tiene cosas para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya.